Imagina registrarte en un hotel elegante en el centro de Chicago. Para entender este caso, tenemos que viajar a Chicago en 1893, durante la Exposición Universal Colombina. Holmes no era el típico criminal que te imaginas. Holmes llegó a Chicago en 1886, con un nombre falso y un plan. Con la farmacia ahora bajo su control, Holmes comenzó a construir su imperio del horror. El edificio que construyó era una pesadilla arquitectónica, disfrazada de hotel elegante. El castillo, como él lo llamaba, abrió sus puertas justo a tiempo para la Exposición Universal de 1893. Una de sus víctimas más conocidas fue Emmeline Cigrande, una joven hermosa de 24 años que trabajaba como asistente en la farmacia. Otro caso escalofriante fue el de las hermanas Williams. Minnie y Anna venían de Texas y se hospedaron en el hotel durante la exposición. Pero Holmes no solo mataba. Tenía un negocio paralelo aún más perturbador. Después de asesinar a sus víctimas, desollaba sus cuerpos y vendía los esqueletos a escuelas de medicina. En esa época había una demanda enorme de esqueletos humanos para educación médica, y las regulaciones eran prácticamente inexistentes. Holmes tenía contactos con varias instituciones que pagaban buen dinero por esqueletos completos y bien articulados. Utilizaba su conocimiento médico para desollar los cuerpos, hervir los huesos para limpiarlos y ensamblarlos con alambre. Algunas víctimas literalmente terminaron en las aulas de universidades prestigiosas y nadie hacía preguntas sobre su procedencia. El sótano del castillo era el lugar donde ocurría la verdadera pesadilla. Allí tenía una mesa quirúrgica manchada de sangre, instrumentos médicos, frascos con órganos preservados y grandes tinas llenas de ácido corrosivo. Había un horno crematorio que usaba para incinerar restos que no podía vender. Los investigadores encontraron más tarde cadenas y grilletes atornillados a las paredes. Había evidencia de que algunas víctimas fueron mantenidas vivas durante días, probablemente mientras Holmes realizaba experimentos médicos sádicos. Él mismo admitió años después que disfrutaba escuchar los gritos de sus víctimas mientras morían lentamente en las cámaras de gas del segundo piso. Durante casi 3 años, Holmes operó sin levantar ninguna sospecha seria. Si alguien preguntaba por una persona desaparecida, él siempre tenía una historia preparada. Que se habían ido a casarse, que habían encontrado trabajo en otra ciudad, que regresaron con sus familias, y la gente le creía porque era encantador, convincente, y porque en una ciudad de millones de personas durante una época de gran migración, no era raro que alguien simplemente se mudara sin avisar. Holmes entendía perfectamente la psicología humana. Sabía exactamente qué decir para calmar las sospechas. Y aprovechó el caos de la Exposición Universal, donde miles de personas entraban y salían de Chicago constantemente para cometer sus crímenes sin ser detectado. Pero como sucede con casi todos los criminales, la avaricia terminó siendo su perdición. Después de la Exposición Universal, Holmes ya no tenía el flujo constante de víctimas potenciales. El hotel comenzó a tener problemas financieros porque en realidad nunca pagaba a proveedores ni empleados. Los acreedores empezaron a perseguirlo. Entonces Holmes decidió cambiar de estrategia. Se asoció con un hombre llamado Benjamin Pitezel, un carpintero alcohólico que hacía trabajos sucios para él. Juntos planearon un fraude de seguro de vida. La idea era que Pitezel fingiera su muerte, cobrarían el seguro y dividirían el dinero. Holmes aseguró a Pitezel por $10,000, una fortuna en esa época. El plan era usar un cadáver robado y hacerlo pasar por Pitezel. Pero Holmes decidió que sería más fácil simplemente matar a Pitezel de verdad y quedarse con todo el dinero. En septiembre de 1894, asesinó a Pitezel en Filadelfia con cloroformo y prendió fuego al cuerpo para que pareciera un accidente. Luego, convenció a la viuda de Pitezel de que su esposo seguía vivo y escondido, y le ofreció llevarla con él. Pero en lugar de eso, secuestró a 3 de los hijos de Pitezel, prometiendo reunirlos con su padre. Nunca cumplió esa promesa. Lo que Holmes no sabía era que un detective privado llamado Frank Geyer había comenzado a sospechar.
La compañía de seguros contrató a Geyer para investigar la muerte de Pitesel porque el caso tenía demasiadas inconsistencias. Geyer comenzó a seguir el rastro de Holmes a través de múltiples ciudades. Descubrió que Holmes viajaba constantemente, cambiaba de identidad, abría cuentas bancarias falsas y dejaba víctimas en cada ciudad que visitaba. El detective interrogó a docenas de personas, revisó registros de hoteles, rastreó transacciones bancarias y lentamente comenzó a armar el rompecabezas de quién era realmente Herman Webster Mudgett. En noviembre de 1894, Holmes fue arrestado en Boston por fraude. Inicialmente solo lo acusaron del esquema del seguro de vida de Pitesel. Pero mientras él estaba en custodia, Geyer continuó investigando. Viajó a Toronto siguiendo pistas sobre los niños Pitesel desaparecidos, y allí, en el sótano de una casa que Holmes había rentado, encontró los cuerpos de 2 de las niñas enterrados en el piso de tierra. El tercer niño fue encontrado después en Indianápolis, su cadáver dentro de una chimenea. Holmes había matado a los 3 hijos de su socio simplemente para eliminar testigos. Esto fue lo que finalmente rompió el caso completamente. Los investigadores viajaron a Chicago y obtuvieron una orden para inspeccionar el hotel de Holmes. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla. En el sótano había restos humanos por todas partes, huesos quemados en el horno, fragmentos de ropa de mujer, efectos personales de docenas de personas desaparecidas. Encontraron equipos quirúrgicos manchados de sangre, cuerdas con marcas de uso, grilletes oxidados. Las paredes de algunas habitaciones tenían arañazos desesperados donde las víctimas intentaron escapar. Los investigadores encontraron también los esquemas arquitectónicos del edificio y quedaron horrorizados al ver que todo estaba diseñado específicamente para atrapar y matar personas. Esto no fue una serie de crímenes impulsivos. Fue un plan meticuloso ejecutado durante años. Los periódicos explotaron con la noticia. Holmes se convirtió en el criminal más famoso de Estados Unidos de la noche a la mañana. Los titulares lo llamaban el monstruo de Chicago, el demonio del castillo, el hombre más malvado de América. Todos los días aparecían nuevos detalles sobre sus crímenes. Familias de todo el país escribían a la policía preguntando si sus seres queridos desaparecidos podrían ser víctimas de Holmes. Se estima que mató al menos a 27 personas, pero él mismo afirmó haber matado a más de 200. Los investigadores modernos creen que el número real probablemente está entre 50 y 100 víctimas. Nunca sabremos el número exacto porque muchos cuerpos fueron completamente destruidos. Holmes fue juzgado solo por el asesinato de Benjamin Pitesel porque había evidencia irrefutable. El juicio duró 5 días y fue un espectáculo mediático masivo. Miles de personas hacían fila para ver al monstruo en persona. Holmes se defendió a sí mismo, demostrando una vez más su inteligencia y su habilidad para manipular. Pero la evidencia era abrumadora. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. El 7 de mayo de 1896, a los 34 años, H. H. Holmes fue ejecutado en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. Sus últimas palabras fueron una confesión extraña, donde admitió algunos crímenes, pero negó otros, probablemente tratando de mantener el misterio hasta el final. El Castillo del Diablo se convirtió en una atracción turística morbosa durante meses. Miles de personas pagaban por recorrer las habitaciones del horror. Pero en agosto de 1895, poco antes de la ejecución de Holmes, el edificio fue misteriosamente destruido por un incendio. Muchos creen que fue intencional, para borrar la evidencia de crímenes que aún no habían sido descubiertos. Hoy, en ese terreno, hay una oficina de correos. Pero la leyenda de H. H. Holmes sigue viva. Su historia inspiró incontables películas, libros y documentales. Nos mostró que el verdadero mal no siempre tiene la cara de un monstruo. A veces, viene con una sonrisa encantadora y palabras amables.